Tal y como vimos en el tutorial de ciclo Otto gasolina 4 tiempos, los motores de gasolina requieren para funcionar que en un momento determinado entre aire hacia el cilindro y que los gases de escape sean expulsados igualmente en un momento concreto. Y esto es imprescindible igualmente en los motores de gasóleo. Como recordaréis, los elementos que permiten la entrada de aire y salida de los gases al cilindro son las válvulas. Bien, todos los sistemas que regulan el movimiento de las mismas son los que conforman la distribución. Comenzando por lo más básico, debemos saber que la inmensa mayoría de sistemas disponen de unas válvulas que se abren por un empujador mecánico situado en el llamado árbol de levas, mientras que su cierre se produce por la acción de un muelle que lleva la válvula hacia su posición de cerrado mientras ésta no es empujada. Analizado individualmente, dicho proceso es muy sencillo. El árbol de levas tiene unas protuberancias llamadas levas que giran con el movimiento del motor. Cuando la leva pasa por la zona de la válvula, la empuja hacia abajo, produciendo la apertura, mientras que, al sobrepasarla, el muelle de la válvula obliga a esta a cerrarse. Lo complicado del sistema radica en establecer el modo en que el árbol de levas se mueve y cómo se establece un movimiento acompasado de todo el sistema para que cada válvula se accione en el momento y con la duración precisos. Aunque se llame árbol de levas, en realidad este sistema se podría definir como un tubo cilíndrico que dispone en uno de sus extremos de un piñón. Dicho piñón se conecta con el cigüeñal de tal manera que al girar el cigüeñal obliga a girar el árbol de levas. El modo en el que se conectan el piñón del árbol de levas con el cigüeñal establece una de las diferencias principales entre los distintos sistemas de distribución existentes. A mediados de los años 60, Pontiac y Fiat, con el 124 Sport, introdujeron como novedad tecnológica la correa. Diseñada con materiales especiales, la correa permitía reducir el ruido y facilitar el proceso de construcción, aunque como inconveniente está la necesidad de cambiarla cada cierto tiempo, debido a que se deteriora y termina rompiéndose. Menos extendida que las dos anteriores son la distribución por engranajes, en el que varios engranajes conectan ambos sistemas moviéndolos de manera solidaria. Un particular sistema es el de la distribución desmodrómica, cuya singularidad nos obligará a realizar un videotutorial propio en su momento. Un tema tremendamente importante es el de la relación de giro entre el cigüeñal y el árbol de levas. Tal y como ya sabemos, el ciclo Otto y también el diésel se compone de 4 tiempos: admisión, compresión, explosión y escape, que requieren 2 vueltas completas del cigüeñal, pues se realizan 2 fases por cada vuelta. Dado que el árbol de levas tiene que abrir y cerrar todas las válvulas una sola vez en dicho proceso, el giro del árbol de levas ha de ser justo la mitad del producido en el cigüeñal. Aunque no lo estudiaremos en profundidad debido a su erradicación en los motores modernos, los primeros automóviles contaban con árbol de levas y válvulas laterales. Más moderna, aunque también desaparecida de la técnica actual, es la distribución mediante varillas y balancines. En este caso, el árbol de levas se sitúa también al lado del cigüeñal, conectándose a este por una cadena. El giro de la cadena hace que el árbol gire y las levas actúen contra una varilla que dirige este movimiento hacia las válvulas a través de un sistema de balancines. Posteriormente, se estableció un proceso aparentemente más lógico, en el que el árbol de levas se situaba en la zona superior del motor, cabeza, eliminando, además, las varillas para utilizar directamente el movimiento del cigüeñal a través del giro de la cadena. La denominación OHC proviene de Overhead Camshaft, o árbol de levas en cabeza, y tiene su origen en esta disposición. Cuando aparecieron árboles de levas separados para la admisión y el escape, se comenzó a hablar de los motores DOHC, o Double Overhead Camshaft, contando por tanto con un árbol de levas encargado de abrir las válvulas de admisión y otro destinado a las válvulas de escape.